El caso de la bicicleta. En la aparentemente sencilla historia de la bicicleta se esconde algo que ilustra la complejidad del cambio tecnológico. Hay al menos dos narrativas sobre la historia de este artefacto, dos maneras de contar cómo surgió y evolucionó el diseño de la bicicleta. Una de esas narrativas dice que la bicicleta se desarrolló siguiendo un camino bien definido, que fue desde un invento bastante simple que no tenía pedales, pasando por una bicicleta de rueda delantera alta bastante usada en su tiempo y finalizando con una bicicleta de ruedas neumáticas muy cercana a la que conocemos hoy. Esa primera forma de caracterizar la historia de la bicicleta es lineal, porque supone que hubo una sola línea de desarrollo del artefacto que valga la pena mencionar. Es racionalista en cuanto sugiere que la bicicleta seguía innovaciones perfectamente adecuadas a cada momento, sin alternativas ni altercados. Es internalista porque insinúa que todo lo que necesitan los tecnólogos e inventores del momento eran criterios internos del mismo artefacto y de su progreso. Y es teleológica porque presenta a la bicicleta como algo que inevitablemente debía llegar a ser lo que es hoy, como si hubiera una forma final que había que descubrir. La otra narrativa de la historia de la bicicleta no es lineal, tampoco es totalmente racionalista o internalista, y no considera que haya inevitabilidad alguna en cómo resultaron las cosas. Este video es sobre esta segunda forma de interpretar el cambio tecnológico. La bicicleta es el caso que nos ocupa ahora, pero veremos luego que la segunda manera de narrar la historia se puede aplicar a cualquier artefacto o sistema. Pero primero entremos en contexto refiriendo brevemente la historia lineal de la bicicleta, tal y como la encontraríamos en cualquier libro de texto. El inventor alemán Carl von Drais construyó lo que él llamaba una máquina de correr o Laufmaschine. En honor al nombre del inventor, aquella máquina y sus futuras iteraciones empezaron a ser llamadas draisianas. En la draisiana podemos apreciar algunos de los componentes típicos del artefacto que hoy llamamos bicicleta: dos ruedas en línea, un asiento, un manubrio y un marco o cuadro que lo sostiene todo en su lugar. Aunque con la draisiana aún estamos lejos de ver otros componentes que hoy asociaríamos a la bicicleta, como las llantas o neumáticos sobre la rueda, los pedales, piñones y cambios, cadena de transmisión y frenos. En 1862, un inventor francés, Pierre Lallement, construye una máquina con pedales que para entonces se categoriza como un velocípedo. El velocípedo era el nombre para los artefactos inspirados en la draisiana, con el aditamento de los pedales de transmisión. Para finales de la década de 1860, el herrero francés Pierre Michaud y compañía empiezan a producir y comercializar velocípedos. Por cierto, en esa época el hijo de Michaud instaló un pequeño motor de vapor en el velocípedo, obteniendo así un vehículo que es considerado una de las primeras motocicletas. El velocípedo empezó a dar paso al biciclo, como el artefacto predilecto de los consumidores en varias partes de Europa. El biciclo, también llamado de rueda alta, penny farthing o simplemente ordinaria, debió su popularidad en buena parte a James Stirling, un inglés que producía y comercializaba biciclos y triciclos. El biciclo contaba con una rueda delantera de gran diámetro que podía alcanzar el 1,5 metros de altura, y como la transmisión era delantera, con cada pedaleada la circunferencia de la rueda recorría una larga distancia, lo que se traducía en altas velocidades. Otro inventor británico, un tal Harry Lawson, diseña la llamada bicicleta de seguridad en 1876. Esta es considerada la precursora de la bicicleta moderna, pues variaciones suyas fueron luego adoptadas ampliamente por usuarios en todas partes. La bicicleta de seguridad llevaba ese nombre porque disminuía muchísimo el riesgo de una caída de altura en comparación con el biciclo. Además, subirse a ella y desmontarse era considerablemente más fácil, y eso sin mencionar que esta bicicleta también era rápida gracias a la innovación de la transmisión por cadena y piñón que se adoptó en posteriores iteraciones. Suele decirse que el último paso que nos acercó ya irremediablemente a lo que hoy entendemos por bicicleta lo dio el sobrino del James que mencionamos antes, un tal John Stirling. Su bicicleta de seguridad fue la famosa Rover, con su tracción trasera por piñones y cadena, sus ruedas neumáticas con rayos, el freno delantero, el confort del asiento y la ergonomía. La bicicleta Rover fue extremadamente exitosa y terminó de eclipsar a los demás velocípedos,
triciclos y biciclos. Hoy, si viésemos una rover por la calle, ni siquiera nos resultaría tan extraña su morfología. Es la bicicleta. La construcción social de la bicicleta. Si uno atiende a la estructura de la historia que acabamos de referir, notará enseguida que se trata de una narración lineal. No hay nada malo con las narraciones lineales, pero sí hay un problema con representar el cambio tecnológico como modelo puramente lineal. Principalmente la cuestión está en que para construir una narrativa de este tipo, hace falta tomar ciertos episodios, artefactos y actores de esta historia y elevarlos hasta que sean puntos de paso obligatorio para componer esa línea, mientras que otros episodios, artefactos y actores quedan olvidados, o como mucho, relegados a ser curiosidades históricas que supuestamente no deberíamos tomar en serio. El problema con esa linealidad es que es históricamente engañosa. Solo en retrospectiva y con el beneficio de conocer cuál de los artefactos triunfó en influenciar el diseño de las bicicletas contemporáneas, uno puede trazar esa recta línea de invenciones. Por ejemplo, entre 1860 y 1890, muchas de las variantes del velocípedo, biciclo y triciclo fueron producidas y usadas respondiendo a necesidades y presiones del momento, materiales y procesos tecnológicos disponibles, pugnas entre grupos interesados en el futuro del artefacto, valores de la época y así. Además, algunas de las supuestas desviaciones de la línea fueron producidas y vendidas ampliamente, y mientras tanto, la bicicleta de seguridad Lawson, que se considera una trayectoria indispensable en la línea, fue un fracaso comercial. En otras palabras, muchas de las variantes se tomaban en serio y no como simples desviaciones de una línea que hemos impuesto a posteriori. Para contar una mejor historia de los artefactos y sistemas, y dicho sea de paso, para hacer una mejor sociología de la tecnología, es necesario entonces un modelo no lineal. Una alternativa fue la propuesta por el sociólogo neerlandés Vive Bijker y el sociólogo británico Trevor Pinch. Recordemos que en otra ocasión ya discutimos el trabajo de Pinch como sociólogo de las controversias científicas. En esta ocasión vamos a ver sus contribuciones como sociólogo de la tecnología. Bijker y Pinch reflexionaron largamente sobre el caso de la bicicleta que hemos referido. Rechazando el modelo lineal del tipo draysiana, velocípedo, biciclo, bicicleta, que sugiere que cualquier otro invento era una desviación, Bijker y Pinch se inclinan más bien por un modelo multidireccional que muestra que las supuestas desviaciones eran en su época contendientes serias de la forma que adoptaba el artefacto. El modelo multidireccional nos ayuda a entender por qué algunas variantes, como el biciclo, perecieron en la historia, mientras que otras perduraron. Para ello es necesario entender a las variantes de la época como artefactos inmersos en una constelación de grupos sociales que presionaban para un lado u otro del proceso de desarrollo tecnológico, en virtud de sus propios problemas y soluciones. Las soluciones para los problemas de cada grupo social tienden a materializarse en el diseño y hechura de las distintas variaciones de la bicicleta, y así, una y otra vez, hasta que cierto compromiso se alcanza entre los grupos sociales relevantes. Luego, el artefacto, esto es la bicicleta, se empieza a estabilizar como tal. Cada grupo social relevante, en el caso de la bicicleta, compartía un significado explícito sobre el artefacto que deseaban o necesitaban. Eran grupos que interpretaban a la bicicleta de una manera u otra, como artefacto que resuelve un problema u otro. Alrededor de estos artefactos, los grupos más relevantes que se congregaron con el interés de definir el presente y el futuro de la bicicleta fueron los productores, los usuarios jóvenes, las mujeres ciclistas, los ancianos y los así llamados anticiclistas. Estos últimos se oponían a la existencia misma de la bicicleta, llevando a cabo acciones que iban desde la burla pública hasta otras formas de sabotaje. Mientras los anticiclistas rechazaban el artefacto en todas sus formas, las mujeres ciclistas contendían por ser vistas como legítimas usuarias, especialmente después de que una prohibición para montar bicicleta recayera sobre ellas con argumentos moralistas de la época. Es obvio que, en el devenir de un artefacto, los productos y consumidores de este tienen mucho que decir sobre su diseño, construcción y despliegue en la sociedad. Pero menos obvios son otros grupos específicos del artefacto concreto, como los mencionados anticiclistas o las mujeres ciclistas.
Cada grupo social se distingue al compartir un significado distintivo del artefacto y un rol en el proceso de selección y variación de este. Por eso no se puede decir de antemano cuáles son los grupos relevantes en la historia de cada artefacto. Este modelo para entender el artefacto defiende la multidireccionalidad en el cambio tecnológico y la existencia de grupos contextuales, pero no puede definir a priori cuáles son esos grupos ni cuáles son esas direcciones. Eso dependerá de cada caso. En la década de 1870, al principio de la controversia, había una amplia gama de interpretaciones sobre la bicicleta de rueda alta, con notorias discrepancias entre los grupos relevantes. Por ejemplo, el significado asociado a la bicicleta por parte de algunos jóvenes giraba en torno a que esta era una máquina de hombres para hacer deportes atléticos y contrastaba profundamente con la interpretación que tenían las mujeres ciclistas y los ancianos, quienes interpretaban a la bicicleta como un medio de transporte. Consecuentemente, a la rueda delantera alta se la vino a ver como una máquina insegura. Algunos de estos significados se asimilarían en versiones sucesivas del artefacto, por ejemplo, instalando ruedas delanteras aún más altas en el biciclo para ir aún más rápido, apelando así al grupo de los jóvenes ciclistas. O por el otro lado, promocionando la bicicleta de seguridad como medio de transporte seguro, apelando al grupo de las mujeres ciclistas y al grupo de los ancianos. Este proceso puede observarse una y otra vez en la emergencia de soluciones en respuesta a problemas que cada grupo presentaba. Los problemas podían ser conflictivos y las soluciones no siempre eran técnicas. Al principio y durante el proceso social de disputa sobre el artefacto, era necesario designar el tipo de bicicleta para evitar ambigüedad. Uno decía, bicicleta tipo Lawson, bicicleta tipo Estrella, biciclo, segura ordinaria, etc. Pero al final del proceso de estabilización bastaba con decir la palabra bicicleta, porque ya todos los grupos sabían que esta expresión se refería más o menos al mismo artefacto. Esta transformación indica una convergencia de los significados y soluciones en un solo artefacto dominante, o al menos un ceder de los grupos sociales para ajustarse a una sola bicicleta. Los requisitos técnicos de diferentes grupos sociales están en conflicto. Por ejemplo, el requisito de velocidad y el requisito de seguridad. Hay soluciones conflictivas para el mismo problema. Por ejemplo, las bicicletas seguras de rueda baja y las seguras ordinarias. Este tipo de conflicto a menudo resulta en litigios de patentes. Hay también conflictos morales. Por ejemplo, mujeres vistiendo faldas o pantalones en una bicicleta de rueda alta. Dentro de este esquema son posibles varias soluciones que no son solo tecnológicas, sino también judiciales o incluso morales. Por ejemplo, actitudes cambiantes hacia las mujeres vistiendo pantalones. Hay grados crecientes y decrecientes de estabilización de los diferentes artefactos, por lo que la invención de la bicicleta de seguridad no se ve como un evento aislado en 1884, sino como un proceso de 19 años con una amplia gama de bicicletas y triciclos en su haber. Al final de este periodo, la expresión bicicleta de seguridad denotaba a una bicicleta de ruedas bajas con transmisión trasera por cadena y neumáticos de aire. Como resultado de la estabilización del artefacto, después de 1898 ya no era necesario especificar estos detalles, pues ya se daban por sentado como los ingredientes esenciales de la bicicleta. Construcción social de la tecnología. El éxito de una tecnología y artefacto no nos sirve como explicación histórica, sino que es aquello que se debe explicar en sí. Como hemos visto, no tiene mucho sentido decir que la bicicleta triunfó sobre el biciclo porque fue exitosa y fue como tenía que ser. Esto no explica nada, es un argumento circular. Más bien es el éxito de este artefacto sobre otras variaciones aquello que debe explicarse en sí. En los años 80, usando el caso de estudio de la bicicleta, Trevor Pinch y Vive Weicker elaboran un método de investigación social de la tecnología denominado Construcción Social de la Tecnología, o SCOT por sus siglas en inglés. Uno de los impulsos tempranos para desarrollar el modelo SCOT fue la crítica al determinismo tecnológico evidente en algunos estudios de innovación e historia de la tecnología de ese momento. El determinismo tecnológico enmarcaba a la tecnología como absolutamente autónoma, o sea, desarrollada totalmente por su misma lógica interna, y como determinante de todos los cambios sociales. Los proponentes de Scott
encontraban en el determinismo tecnológico dos problemas fundamentales relacionados a nuestro entendimiento y a la política. Primero, argumentaban que tal discurso entiende erróneamente el desarrollo tecnológico, como si éste fuese totalmente lineal, unidimensional, inevitable y teleológico. Segundo, consideraban que este discurso era políticamente debilitante porque presentaba a las intervenciones sociales y políticas sobre la tecnología como si fueran imposibles o fútiles. Con Scott, el determinismo se combatió historizando el desarrollo de los artefactos, independientemente de su lógica interna y estudiando el rol que varios grupos sociales, además de los diseñadores, tecnólogos e ingenieros, tenían en dicho desarrollo. La multidireccionalidad requiere que cuando se describa el desarrollo de una tecnología, no se excluyan las alternativas que una vez hubo. En otras palabras, que para entender el desarrollo de un artefacto concreto, debe entenderse también cómo sus alternativas perecieron y moldearon a la versión actual por medio de operaciones sociales. Scott no niega que una versión sea dominante al culminar una etapa de intensos procesos sociales sobre la deliberación de un artefacto, pero sí es escéptico de preferir a ciertos ganadores y de contar solo su historia, especialmente considerando que muchas historias de la tecnología suelen pecar de triunfalistas. Todos hemos escuchado alguna vez los relatos de tecnologías como las de Apple y Microsoft, y del surgimiento de sus artefactos, como Windows o el iPhone. Los relatos convencionales de estas tecnologías suelen tener una estructura casi religiosa, en cuanto que elevan a una o dos personas en la etapa de la innovación al estado mesiánico, incluyendo promesas de salvación posthumana o cualquiera que sea la moda del momento. Estos relatos hacen del artefacto un fetiche que represente todo el constructo mitológico, es decir, un talismán que evoque a cada momento la justificación ideológica suficiente de la máxima explotación y la mayor rentabilidad. Claramente, este tipo de relatos, muy populares en televisión, en redes sociales, en anuncios comerciales e incluso en los libros de algunos incautos futurólogos, son triunfalistas, como hemos dicho, pero muy deficientes, si es que no contraproducentes, para recontar una historia precisa de la tecnología y el artefacto. El éxito o fracaso de un artefacto, la adopción de una tecnología sobre otra, es aquello que debe explicarse, no al revés. En la práctica, Scott se implementó por medio de tres conceptos que guían la sociología e historización de un artefacto. Las diferentes líneas de desarrollo tecnológico se dan por la existencia de una variedad de grupos sociales relevantes al artefacto en cuestión. Específicamente, los diferentes significados que los grupos dan a los artefactos tecnológicos es lo que constituye las diferentes líneas de desarrollo, porque las soluciones tecnológicas responden a problemas definidos por los grupos. Los grupos sociales relevantes juegan un rol en el desarrollo de un artefacto tecnológico y se definen por compartir un significado sobre el artefacto, significado que puede ser usado para explicar una dirección de desarrollo tecnológico. Es común encontrar que los grupos relevantes tengan otras propiedades en común, además del significado que adscriben a un artefacto. Por ejemplo, algunos grupos típicos incluyen instituciones u organizaciones, diseñadores, anunciantes y reguladores del artefacto, y consumidores o usuarios estratificados según clase, edad o género. Sin embargo, es el significado del artefacto el que debe guiar nuestra indagación, porque los grupos no son estáticos y nuevos grupos inesperados pueden surgir en torno a nuevos significados en el devenir del artefacto. El hecho de que diferentes grupos sociales promulguen diferentes significados conlleva a una flexibilidad interpretativa sobre el artefacto tecnológico. A partir de estas interpretaciones flexibles se pueden trazar las distintas direcciones de desarrollo tecnológico, pues en cierto modo los significados quedan embebidos en los nuevos artefactos, y un nuevo artefacto, a su vez, refuerza los significados que le dieron forma a este. La flexibilidad interpretativa indica que los artefactos son culturalmente constituidos e interpretados distintivamente por diferentes grupos sociales. Pero es un concepto que va aún más allá. No solo hay flexibilidad en la forma de pensar e interpretar a los artefactos, sino que también hay flexibilidad en cómo se diseña, construye y despliega la tecnología, pues no hay una única manera de resolver un problema tecnológico.
Entonces, la iteración actual de un artefacto no se debe a una superioridad tecnológica inherente fuera de contexto, sino a complejas negociaciones entre las variaciones, usos, diseños, materiales e interpretaciones del artefacto. Por otro lado, los mecanismos de cierre son los responsables de que el diseño se estabilice y que la controversia sobre la forma y el contenido del artefacto se cierre. El proceso de construcción social de un artefacto puede tomar varios años, y conforme pasa el tiempo, quizás se observará que el nivel de estabilización del artefacto aumenta hasta culminar la controversia en un momento de cierre. El cierre detiene la flexibilidad interpretativa porque ocurre cuando una versión del artefacto tecnológico aparece como menos problemática a los diferentes grupos relevantes, y por tanto, esa versión se vuelve el artefacto dominante. En pocas palabras, el cierre aparece cuando la interpretación ya no es flexible. Sin embargo, en la práctica, la forma y contenido de un artefacto no necesariamente se estabiliza y cierra en una sola versión, ni para siempre. Dos o más artefactos diferentes con el mismo nombre y funcionalidad pueden coexistir, y un artefacto en particular que parecía cerrado puede volver a presentar problemas para algún grupo, haciendo que la flexibilidad interpretativa reaparezca. Por eso, en lugar de sentenciar un cierre definitivo, es mejor hablar del grado de estabilización o consenso de un artefacto. Así, el contenido o forma de un artefacto puede estar estabilizado, pero solo en cierto grado, o solo temporalmente, o solo para ciertos grupos relevantes, o solo en ciertos sitios y no en otros. Una manera de medir el grado de estabilización es atendiendo al número de definiciones disponibles, especificaciones, patentes, marcas y alternativas del artefacto que te interese analizar. Más allá del artefacto. Después de los primeros estudios de construcción social de la tecnología, Scott recibió varias críticas y recomendaciones que con los años han sido revisadas para mejorar el modelo. Según Pinch y el ingeniero Ronald Klein, el modelo temprano de Scott presentaba dos debilidades. En primer lugar, su análisis se centraba solo en la etapa de diseño de las tecnologías y terminaba con una noción de cierre demasiado rígida. Y en segundo lugar, el modelo enfatizaba el moldeado social de las tecnologías, pero no exploraba cómo es que las identidades en esos grupos se reconstituían también en el mismo proceso. O sea, el modelo decía poco sobre la relación recíproca entre grupos sociales y tecnologías, y menos todavía sobre el contexto de las relaciones de poder que afectaban esos cambios. Se abordaron estas debilidades de dos maneras. La primera fue mostrando que la flexibilidad interpretativa puede reaparecer mucho después de la fase de diseño, digamos en la fase de uso, y a cargo de varios grupos relevantes. Piénsese en las modificaciones que los usuarios hacen a sus artefactos cuando su interpretación de funcionalidad es diferente que la que proviene del fabricante. Por ejemplo, los mods que algunos usuarios hacen al software, o las alteraciones, modificaciones e ingeniería inversa que algunos otros usuarios hacen a sus artefactos. Segundo, se ha instado a rastrear las relaciones de poder entre los grupos sociales relevantes, las desigualdades en la capacidad que cada grupo tiene para dar forma al desarrollo del artefacto, y cómo es que cada grupo a su vez es moldeado en su relación con el artefacto y el uso. Otro desarrollo importante para Scott ha sido el de ampliar sus unidades de análisis. Los casos de estudio tempranos se centraban en un artefacto único, como se ha visto ya en el caso de la bicicleta, que permitía hacer afirmaciones sobre la sociología de una tecnología en particular, pero subsecuentemente se harían estudios con otras escalas más amplias. Por ejemplo, el sistema tecnológico que permite abordar simultáneamente el cambio del sistema y de lo económico, o el ensamble sociotécnico que deja de lado la distinción entre lo técnico y lo social para tomar en cuenta todo factor que pareciera importante en el desarrollo tecnológico, o la cultura tecnológica que interroga a la sociedad y a la cultura en general en relación con tecnologías emergentes. En el próximo video veremos precisamente un caso de estas escalas más grandes que sobrepasan al artefacto individual, la infraestructura.